Enterré a mi marido hace 3 meses, y ayer lo vi vivo, comparando precios de arroz en un supermercado de Barcelona. No fue una sensación, no. Fue un parecido, no fue una alucinación causada por el duelo. Era Jordi, el mismo Jordi al que despedí bajo un cielo gris en el cementerio de Montjuïc. El hombre cuyo ataúd bajó lentamente, mientras yo sostenía a nuestros 2 hijos pequeños de la mano, prometiéndoles que papá los cuidaría desde el cielo. El hombre por el que dejé de dormir, de comer, de sentir. Eran las 7:15 de la tarde. Había salido del colegio con prisas. Los niños peleando en el asiento trasero. Yo pensando en la cena, en las facturas, en cómo estirar los euros hasta fin de mes. Ahora que todo dependía solo de mí. Jordi tenía 40 años cuando murió. Yo tengo 36, demasiado joven para ser viuda, me dijo todo el mundo, como si eso ayudara. Entré al supermercado del barrio de l'Eixample casi en automático. Empujaba el carrito sin mirar a nadie. Hasta que lo vían, estaba de perfil, inclinado sobre una estantería. Camisa clara, vaqueros oscuros, el ceño ligeramente fruncido mientras comparaba 2 marcas blancas. Ese gesto lo conocía mejor que mi propio reflejo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Se me aflojaron las piernas. El corazón empezó a golpearme el pecho como si quisiera escapar. Sentí un pitido en los oídos, como el que precede a un desmayo. No, susurré. Di un paso adelante, luego otro. Cada metro era una lucha entre el terror y la esperanza más cruel que había sentido jamás. Cuando levantó la cabeza, el mundo se detuvo. Los mismos ojos oscuros, la misma cicatriz casi invisible en la ceja derecha. Recuerdo exacto de una caída absurda en una escapada a la Costa Brava, a la misma boca, esa que conocía cada sonrisa y cada silencio. Jordi, dije en voz alta esta vez. Él parpadeó. Me miró como se mira a una desconocida que invade tu espacio personal. Perdón, respondió. Creo que se equivoca, no. Me acerqué más en demasiado, sentí el olor de su colonia, la que yo le regalaba siempre por Navidad. Soy Anau, Gigi, temblando. Tu mujer frunció el ceño, incómodo. Miró alrededor buscando una salida. De verdad lo siento, dijo despacio. Mi nombre no es Jordi. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Me llamo Mark. El nombre cayó entre nosotros como algo absurdo, imposible, ofensivo. Quise tocarlo, asegurarme de que no era un fantasma, ni una broma cruel de mi mente rota por el duelo. Pero dio un paso atrás, y en ese instante supe algo que me heló la sangre en sí. Aquel hombre estaba vivo. Entonces, todo lo que yo creía sobre mi matrimonio, mi familia y mi vida, estaba a punto de derrumbarse. Y todavía no sabía cuánto. No recuerdo haber respirado después de que dijo su nombre a Markan, así, sin titubear, como si nunca hubiera sido Jordi, como si no hubiera compartido conmigo 12 años de vida, 2 hijos, una casa, un futuro que ahora parecía una broma cruel. Me quedé paralizada en medio del pasillo. La gente pasaba a nuestro alrededor empujando carritos, cogiendo latas, comparando precios. El mundo seguía funcionando con una normalidad insultante, mientras el mío acababa de explotar. Mírame bien. Le supliqué mírame de verdad. Él bajó la vista, incómodo. Tenía las manos grandes, fuertes, las mismas manos que me sujetaron cuando nació nuestro primer hijo, las mismas que firmaron el papeleo del funeral 3 meses atrás, señora. Empezó Ana, lo corregí. Me llamo Ana. Ana suspiró, como si estuviera tratando con alguien frágil. Ana, entiendo que esté pasando por algo difícil, pero no soy la persona que cree. Sentí rabia, una rabia violenta, inesperada. ¿También te han dicho que estoy loca? Escupí. ¿Que el duelo hace ver cosas? Alzó las cejas, sorprendido. No he dicho eso. Saqué el móvil con manos temblorosas. Busqué una foto al azar. Sin pensar, una de Jordi en el sofá, con nuestros hijos dormidos encima. Se la puse casi pegada a la cara. Explícame esto entonces. La miró durante un segundo. ¿Solo uno, Ann? Y ese segundo fue suficiente. Sus pupilas se contrajeron. La mandíbula se le tensó. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero yo lo conocía demasiado bien. Luego negó con la cabeza. No soy yo la mentira. Flotó en el aire, pesada. ¿Ni siquiera ellos?
Pregunté con un hilo de voz. ¿Ni siquiera tus hijos? Se apartó bruscamente. Baje la voz, por favor. Ese tono, el tono que usaba cuando quería controlar una situación. Tengo que irme, dijo, empujando el carrito. De verdad espero que encuentre ayuda. Lo vi marcharse por el pasillo central como si nada, como si no acabara de destrozarme otra vez. Algo dentro de mí se quebró, definitivamente no podía dejarlo ir. No después de haberlo enterrado, no después de haber llorado hasta quedarme vacía. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y lo seguí, a distancia, escondiéndome entre estanterías, sintiéndome ridícula y desesperada. Lo vi pagar en efectivo, rechazar el ticket, guardar el cambio en el bolsillo sin mirar atrás. Y entonces entendí que aquel hombre no solo estaba vivo, estaba huyendo, y yo acababa de convertirme en la única persona que podía desenmascararlo. Lo seguí fuera del supermercado con el corazón desbocado. El aire de la calle me golpeó la cara como una bofetada. Barcelona seguía igual en coches, motos, gente hablando por el móvil, terrazas llenas. Nadie parecía darse cuenta de que yo acababa de ver a un muerto caminar entre los vivos. Mark, Jordi, empujó el carrito hasta un coche gris aparcado a media manzana. No era el nuestro. No era el coche familiar donde mis hijos dejaron migas de galleta durante años. Este era viejo, discreto, olvidable. Como si hubiera sido elegido precisamente para no llamar la atención. Me escondí detrás de una furgoneta. Me sentía absurda, patética. Una viuda espiando a un desconocido que decía no conocerla. Pero algo dentro de mí gritaba que no parara, que si lo perdía de vista, lo perdería para siempre. Abrió el maletero, colocó las bolsas con cuidado y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Antes de cerrar, miró a ambos lados de la calle en rápido, preciso, como alguien que teme ser reconocido. No era un gesto inocente. Subió al coche y arrancó. Sin pensarlo, corrí hacia el mío. Las manos me temblaban tanto que tardé varios intentos en meter la llave. Cuando por fin arranqué, él ya doblaba la esquina. Aceleré, lo seguí a distancia, manteniendo 2-3 coches entre nosotros. Mis pensamientos eran un caos. Si no era Jordi. ¿Por qué se parecía en todo si era Jordi? ¿Por qué fingir su muerte? ¿Dónde encajaban mis hijos en esta pesadilla? Atravesamos varias calles conocidas. Demasiado conocidas. Pasamos cerca de nuestro antiguo B. Sentí náuseas. Luego giró hacia una zona más tranquila, residencial en casas bajas, calles estrechas. En silencio aparcó frente a una vivienda modesta, de fachada clara, con macetas en el alféizar. Nada lujoso, nada llamativo. Me detuve unos metros más atrás. Desde mi coche lo vi bajar, coger las bolsas y caminar hacia la puerta, como si ese fuera su lugar en el mundo. La puerta se abrió antes de que llamara. Apareció una mujer morena, bien vestida, más joven de lo que yo esperaba. Ella sonrió, no una sonrisa educada, no una sonrisa casual, no una sonrisa íntima. Le dio un beso en la mejilla, le cogió una bolsa. Y entonces 2 niños pequeños salieron corriendo hacia él. Papá. La palabra me atravesó el pecho. Papá. A mis manos se aferraron al volante. Sentí como el estómago se me hundía. No eran mis hijos. Pero él era su padre. Los levantó en brazos, uno en cada lado, riendo, esa risa torcida, que yo conocía mejor que nadie. Entraron los 4. La puerta se cerró, y en ese silencio entendí algo aterrador. Jordi no había vuelto a la vida. Nunca se había ido. Yo era la única que había vivido su muerte. Me quedé dentro del coche mucho después de que la puerta se cerrara. No sabía cuánto tiempo había pasado. Minutos. Tal vez 1 hora. El cielo empezaba a oscurecerse, y las farolas se encendieron una a una, como si alguien estuviera marcando el paso del tiempo que yo había dejado de sentir. Tenía las manos clavadas al volante, los nudillos blancos, el pecho tan apretado que respirar dolían. 2 niños, una mujer, en una casa. Todo encajaba con una precisión cruel. Recordé cada ausencia de Jordi, cada viaje de trabajo, cada llamada rápida diciendo que llegaría tarde. Siempre había una explicación, siempre lógica, siempre razonable. Hasta ahora, saqué el móvil con dedos torpes y tomé fotos.
la fachada en el coche, la matrícula no sabía para qué, solo sabía que necesitaba pruebas. Algo tangible que me demostrara que no estaba perdiendo la cabeza. Un movimiento en la ventana me sobresaltó. Una silueta pasó por el salón. Luego otra más pequeña. La vida seguía dentro de esa casa, una vida que no me pertenecía. Arranqué el coche cuando sentí que si me quedaba un minuto más, gritaría. El trayecto de vuelta fue borroso. Recuerdo semáforos en rojo, el reflejo de mi cara en el retrovisor pálida, envejecida, irreconocible. Aparqué frente a mi edificio y me quedé sentada en la oscuridad. La casa estaba silenciosa. Demasiado grande desde que Jordi murió. Subí, dejé las llaves sobre la mesa. Me deslicé hasta el suelo del salón, sin encender la luz, y entonces la pregunta llegó, lenta, inevitable en si Jordi estaba vivo. ¿A quién habíamos enterrado? No dormía. Me senté en la mesa de la cocina con una lámpara pequeña encendida, rodeada de recuerdos, fotos antiguas, álbumes, el móvil, con las imágenes que había tomado esa tarde. Hice zoom una y otra vez. La cicatriz en la ceja en el lunar, junto a la clavícula. La forma torcida de sonreír, todo coincidía. Busqué una foto de Jordi en la playa. Sin camiseta, la amplié. Luego amplié una de las fotos borrosas del hombre entrando en la casa. La camiseta se le había subido un poco. El mismo lunar sentía arcadas. No podía ser un parecido. No podía ser un gemelo. Las cicatrices no se heredan. Me levanté y empecé a caminar por la casa. El silencio pesaba. Pasé por la habitación de los niños. Dormían abrazados a sus peluches, ajenos a todo. Me apoyé en el marco de la puerta y sentí cómo las lágrimas caían sin hacer ruido. ¿Cómo se le explica a unos niños que su padre eligió otra vida? Volví a la cocina, miré el reloj. Las 4:30 de la madrugada. Entonces entendí algo aún peor. El funeral fue con ataúd cerrado. Siempre lo fue. Dijeron que el accidente había sido demasiado violento, que era mejor no verlo así. Nunca vi el cuerpo. Nunca. Un escalofrío me recorrió entera. Cogí el móvil y dudé unos segundos antes de marcar. Solo había una persona que podía ayudarme a entender esto. Mi cuñado. Cuando contestó, con voz adormilada, no me disculpé por la hora. Lo he visto. Dije directamente. ¿A Jordi está vivo? ¿Hubo silencio al otro lado? Demasiado silencio, y en ese silencio supe que la verdad no solo me iba a destrozar a mí, iba a destruir a toda mi familia. Ana, dijo por fin mi cuñado, son las 5 de la mañana. Su voz sonaba cansada, no sorprendida ni, y eso fue lo primero que me heló la sangre. No me mientas, respondí. Dime que no estoy loca. Suspiró al otro lado de la línea. Un suspiro largo, pesado, como si llevara demasiado tiempo conteniendo algo. Has pasado por mucho, empezó. El duelo puede hacer cosas terribles con la cabeza. Lo vi, lo interrumpí. Lo seguí hasta su casa. Tiene otra familia. En silencio otra vez. Esta vez no fue breve. Ana repitió, más bajo. ¿Dónde estás ahora? En casa. No salgas, por favor. Ese por favor no era preocupación, era miedo. Era miedo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Lo sabías? Pregunté con la voz temblorosa. ¿Tú también lo sabías? No es tan simple, respondió mañana hablamos. Con calma. Con calma. No, dije ahora en el reloj marcaba las 5:12. La ciudad aún dormía. Jordi no murió, dijo finalmente, al menos. No como tú crees. La frase me atravesó el pecho. ¿Qué significa eso? Significa que hubo cosas que él manejó, papeles en dinero, decisiones que no te consultó. Me apoyé en la mesa para no caerme. ¿Dónde está mi marido? Vivo, admitió pero no como tú lo recuerdas. Sentí ganas de vomitar. ¿Y mis hijos? Susurré. ¿Ellos también eran parte de esto? No, respondió rápido. Nunca. Ellos no tienen la culpa de nada. Colgué sin despedirme. Me quedé mirando la pared durante un rato largo. Demasiado largo. El amanecer empezó a filtrarse por la ventana, tiñendo la cocina de un azul pálido. Entonces tomé una decisión. No iba a esperar explicaciones cómodas. No iba a aceptar medias verdades. Me duché con agua fría. Me
Vestí despacio. Desperté a los niños con cuidado y los llevé al colegio como cada mañana. Besé sus frentes y sonreía mentía en cuando volví al coche. Mis manos ya no temblaban. Ensaqué el móvil. Abrí las fotos de la casa, del coche, de la matrícula. Jordi había elegido desaparecer. Yo iba a elegir encontrarlo. Y esta vez no iba a mirarlo desde el coche. Iba a llamar a su puerta. Volví a la calle de la casa con una calma que no reconocía como mía. Era media mañana, la luz entraba limpia entre los árboles, y todo parecía demasiado normal para lo que yo llevaba dentro. Aparqué a una distancia prudente y me quedé unos segundos observando la fachada, las macetas, la cortina blanca, una bicicleta infantil apoyada contra la pared, pruebas silenciosas de una vida que Jordi había construido lejos de mí. Respiré hondo y bajé del coche. Cada paso hasta la puerta fue un combate interno. Una parte de mí quería salir corriendo. Otra, más fuerte, más cansada, exigía respuestas. No podía seguir viviendo con la duda clavada en el pecho. Toqué el timbre. El sonido resonó en el interior de la casa como un disparo. Esperé escuché pasos voces infantiles. Una risa apagada a la puerta se abrió. No fue Jordi quien apareció primero. Fue ella, la mujer del día anterior. De cerca parecía más joven, más segura de sí misma. Me miró con extrañeza educada. ¿Sí? Busco a Jordi, dije sin rodeos. Su expresión cambió. Solo un segundo es suficiente. Aquí no vive nadie con ese nombre, respondió con frialdad. Antes de que pudiera cerrar, Jordi apareció detrás de ella. Nuestros ojos se encontraron. El tiempo volvió a detenerse. Ana, murmuró en ese susurro, acabó con cualquier duda. Así que si recuerdas mi nombre, dije. La mujer giró la cabeza hacia él, confundida. ¿Quién es? Jordi cerró los ojos un instante, como si llevara 3 meses huyendo de este momento. Tenemos que hablar, dijo Ampero, no aquí. Aquí es perfecto, respondí. Tu casa, tu otra vida. La mujer dio un paso atrás. ¿Qué está pasando? Soy su esposa, dije mirándola a los ojos, o al menos lo era cuando yo lo enterré. El silencio fue brutal. Los niños aparecieron al fondo del pasillo. Se quedaron quietos. Mirándonos, Jordi palideció. Entrad en vuestra habitación, les dijo rápido. Esperó a que desaparecieran antes de volver a mirarme. No tenía que ser así, susurró. Nunca debía haber sido, contesté. La mujer se llevó una mano al pecho. ¿Enterrado? Murió para mí, di ya literalmente. Jordi tragó saliva. No puedo explicarlo todo ahora, dijo. Pero no fue para hacerte daño. Reí a una risa seca, rota. Fingiste tu muerte. Fue una salida, respondió. ¿La única? ¿Y nuestros hijos? Pregunté. ¿También eran un daño colateral? No respondió. La mujer dio un paso al frente. Jordi, ¿es verdad? Él asintió, derrotado. Me llamo Ana, dije, y necesito saber cuánto tiempo llevas viviendo esta mentira. Me miró con los ojos vidriosos. Demasiado, admitió, y supe que aquella conversación no iba a salvar nada. Solo iba a destrozar lo poco que quedaba. Nos sentamos en el salón como si estuviéramos participando en una escena que nadie había ensayado. La mujer, Clara, me dijo después, permanecía rígida en el extremo del sofá, con las manos entrelazadas con fuerza. Jordi se sentó frente a mí, en una silla individual, como si la distancia pudiera protegerlo. Yo me quedé de pie unos segundos más, negándome a ocupar un lugar que no me correspondía en esa casa. Habla, le dije. Jordi se pasó una mano por la cara. Tenía arrugas nuevas en cansancio real. No era el hombre impecable que yo había idealizado durante el luto. Empezó hace años, dijo por fin, mucho antes de que nacieran los niños. Sentí un golpe seco en el estómago. ¿Cuántos? Pregunté. 8. Respondió. Han 8 años. Casi toda nuestra vida reciente. Clara inhaló bruscamente. Dijiste que estaba separado. Susurró. Jordi no la miró. Lo estaba. En mi cabeza. La rabia me subió como fuego. ¿Y fingir tu muerte también estaba en tu cabeza? Fue una decisión financiera, respondió, evitando mis ojos. Si pedía el divorcio,
lo perdía todo. La casa, el negocio, la mitad de los ahorros, más de 450.0 euros. ¿And dinero? Siempre el dinero. Así que decidiste desaparecer, dije, dejarnos creyendo que estabas muerto. Pensé que con el tiempo empezó, con el tiempo que lo corté, que yo rehiciera mi vida mientras tú jugabas a empezar otra. Clara se levantó de golpe. ¿Me estás diciendo que fingiste un accidente? Jordi asintió. Hubo un choque real, explicó. Un coche quemado en documentación falsa, gente que hizo preguntas, y gente que no me sentí mareada. ¿Quién lo sabía? Pregunté. ¿Quién más participó? Jordi dudó. Mi hermano en todo encajó, por eso me pidió que no saliera de casa. Susurré. Clara se llevó la mano a la boca. ¿Tus hijos creen que estás muerto? Si en la palabra cayó pesada, y estos, dije señalando el pasillo, saben que tienen hermanos. Nadie respondió. El silencio se llenó de cosas no dichas, de culpas repartidas, de vidas superpuestas. Quiero que sepas algo, dije por fin. No he venido a rogarte nada. Jordi levantó la vista. He venido a entender qué clase de hombre necesita morirse para no enfrentarse a la verdad. Me acerqué a la puerta. Esto no se queda aquí, añadí. Ni por mí, ni por mis hijos, Ana. Intentó decir ya no. Respondí. Para mí, volviste a morir hoy. Salí de la casa sin mirar atrás, pero sabía que lo peor aún no había empezado. Conduje sin rumbo durante casi una hora. Las calles de Barcelona pasaban frente a mí como un decorado ajeno, irrelevante, semáforos, peatones, terrazas llenas de gente riendo. El mundo seguía funcionando con una normalidad obscena, mientras dentro de mí todo se desmoronaba. Aparqué finalmente frente al mar. Me quedé dentro del coche, mirando el agua gris, intentando ordenar el caos de pensamientos que me golpeaban sin descanso. 8 años han 8 años de mentiras cuidadosamente administradas. 8 años de noches sola creyendo que el trabajo lo agotaba. 8 años de hijos preguntando cuándo volvería papá de viaje. Y yo creyéndolo todo, saqué el móvil y repasé mentalmente cada recuerdo reciente, cada decisión financiera, cada firma, cada documento que Jordi había manejado para quitarnos preocupaciones. Siempre fue bueno con los números. Siempre supe menos que él, siempre confié. Ese fue mi error. Volví a casa cuando el cielo ya empezaba a oscurecer. Los niños estaban con mi madre esa tarde. Me sentí agradecida por el silencio y al mismo tiempo aterrada por él. Encendí la luz del salón. La casa parecía un museo de una vida que ya no existía. La foto de boda seguía en la estantería. Jordi sonriendo, yo apoyada en su hombro, convencida de que aquello era para siempre. La cogí y la observé largo rato. ¿Quién eras realmente? Susurré a la. Dejé boca abajo. Me senté en el sofá con el portátil. Era hora de dejar de sentir y empezar a pensar. Abrí las carpetas digitales, cuentas bancarias en movimientos, en propiedades, en seguros, a todo aquello que nunca quise mirar, porque Jordi se encargaba. Y entonces lo vi. Transferencias pequeñas, regulares, desde hacía años en una segunda cuenta. Pagos de suministros que no correspondían a nuestra casa, gastos escolares que no eran de nuestros hijos. Mi estómago se encogió. No solo había fingido su muerte, había construido una doble vida con precisión quirúrgica. Saqué papel y bolígrafo. Empecé a anotar fechas en cantidades, en direcciones, no lloré. Algo en mí se había apagado definitivamente. A medianoche sonó el teléfono. Un número desconocido. Contesté. Ana, dijo Jordi al otro lado. Tenemos que hablar. Su voz ya no me provocó nada. Ni rabia ni tristeza. Solo cansancio. Ya hablamos. Respondí, ahora voy a actuar. No hagas nada de lo que te arrepientas, dijo, nervioso. Miré la lista frente a mí. Eso deberías habértelo dicho. Tú hace 3 meses. Contesté. Colgué por primera vez desde que lo enterré. Entendí algo con claridad absoluta. Jordi no había controlado esta historia hasta el final. Yo todavía no había contado la mía, y no pensaba hacerlo en silencio. A las 6 de la mañana tomé la decisión que lo cambiaría todo. No fue impulsiva, no fue fruto del dolor. Fue fría, lúcida
y definitiva. Desperté antes de que sonara el despertador, con una calma inquietante. Preparé café, me senté frente al portátil y abrí una carpeta nueva. La llamé Jordi. Así, sin adornos, sin apellidos, sin cariño. Dentro empecé a guardar pruebas en transferencias, extractos bancarios, correos antiguos, fotos en fechas que ahora cobraban un sentido aterrador. Cuanto más avanzaba, más evidente se volvía la verdad. Aquella farsa no se sostenía solo con mentiras. Había documentos falsificados, identidades duplicadas, seguros activados tras su muerte. Alguien había cobrado. Alguien había certificado algo que no era cierto. No era solo traición, era delito. A las 7 desperté a los niños. «Hoy vais a ir antes al cole», les dije con una sonrisa ensayada. «Mamá tiene cosas que hacer». Me abrazaron sin sospechar nada. Ese abrazo fue lo único que estuvo a punto de hacerme flaquear, pero no lo hizo. Los dejé en el colegio y conduje directamente al centro. Aparqué cerca del despacho que me habían recomendado meses atrás. Cuando murió Jordi, el abogado que gestionó la herencia, el seguro, los papeles del accidente, nunca volví después de firmar hasta hoy. Subí las escaleras con el estómago tenso. «Buenos días, Ana», dijo el recepcionista. «¿Todo bien?» «No», respondí, «nada bien». El abogado me recibió con gesto serio. Le mostré las fotos, le expliqué lo que había visto. Le enseñé los movimientos bancarios. Su expresión cambió. «Esto es muy grave», dijo finalmente. «Si su marido está vivo, estamos hablando de fraude, falsedad documental y simulación de delito». Asentí. «Quiero que mis hijos estén protegidos», dije, «y quiero que la verdad salga a la luz. Entonces no hay marcha atrás», advirtió. «Una vez que empecemos, todo se sabrá». Pensé en Jordi, en Clara, en los niños que gritaban papá en aquella casa. «Que se sepa», respondían firme. Cuando salí del despacho, el teléfono vibró. Un mensaje de Jordi: «Por favor, piénsalo por los niños». Miré la pantalla sin emoción. Pensé en mis hijos creyendo que su padre estaba muerto. Pensé en mí enterrando a un hombre que me observaba desde la distancia. Le respondí con una sola frase: «Esto es por ellos». Guardé el móvil. Y por primera vez desde el funeral sentí algo parecido a fuerza. La historia que Jordi había escrito durante años acababa de llegar a su último capítulo. Aunque él todavía no lo supiera, 2 días después volví, no para espiar, no para confirmar nada. Volví porque ya sabía demasiado. Aparqué frente a la casa a plena luz del día, sin esconderme, sin temblar. Bajé del coche y cerré la puerta con un gesto firme. Cada paso hasta la entrada era un acto de voluntad pura. El timbre sonó seco, definitivo. Escuché movimiento dentro, pasos apresurados, una voz infantil preguntando algo que no llegué a entender. Luego, silencio. La puerta se abrió. Jordi estaba allí, no el hombre del supermercado, no el espectro de mi duelo, mi marido. Se quedó pálido al verme, literalmente como si toda la sangre se le hubiera retirado del rostro. «Ana», susurró. No respondí. Lo miré de arriba abajo, tomando nota de cada detalle, la ropa sencilla, las ojeras, la expresión de alguien que ya no controla la situación. «Tenemos que hablar», dije. Miró detrás de él, nervioso. «Ahora no es buen momento». «Nunca lo es», respondí. Salió al porche y cerró la puerta con cuidado, como si temiera que alguien escuchara. Ese gesto lo delató más que cualquier confesión. «Te pedí tiempo», dijo. «Esto va a empeorar las cosas». «Imposible», contesté. «Ya están en el peor punto». El silencio entre nosotros era denso, cargado de todo lo que no se podía desdecir. «Los niños están dentro», añadió. «No deberían verte aquí». «Los míos creen que estás muerto», repliqué. «Ellos sí, que no deberían haber pasado por eso». Jordi apretó la mandíbula. Reconocí ese gesto cuando sabía que había perdido. «No he venido a discutir», dije. «He venido a escuchar la verdad completa». «No puedo darte eso», respondió rápido. «Entonces, vas a dársela a un juez». Sus ojos se clavaron en los míos. «¿Qué has hecho?» «Lo necesario». Por primera vez, lo vi asustado de verdad. «Ana», empezó. «Por favor, abre la puerta», lo interrumpían. «O habla aquí». «¿Tú eliges?» dudó. Solo un segundo. Ese segundo fue suficiente para confirmar que ya no había marcha atrás. «No puedes estar aquí», dijo en voz baja. «Si alguien te ve», ¿qué? Lo corté.
Que descubran que sigues vivo. Miró a ambos lados de la calle. Ese gesto automático, casi reflejo, me revolvió el estómago. ¿Por qué fingiste tu muerte?, pregunté sin rodeos. No gritaba, no lloraba. Eso lo descolocó. Para no perderlo todo, respondió al fin. Las palabras salieron rápidas, como si llevara tiempo ensayándolas. Todo que insistí. La casa, el dinero o el control, se pasó la mano por el pelo. Tú no entiendes cómo estaba la situación. Explícamela. Si pedía el divorcio, perdía la mitad de todo, más de $500,000. El negocio, en las inversiones, años de trabajo. ¿Y fingir tu muerte te pareció mejor opción?, pregunté. ¿Dejar a tus hijos huérfanos? Apretó los labios. Pensé que sería más fácil para ellos creer que estaba muerto que saber la verdad. Sentí una punzada seca en el pecho. No tomaste esa decisión por ellos, dije. La tomaste por ti. No lo negó. El accidente fue real. Continuó. Aproveché el caos. Hubo gente que ayudó. Documentos que se movieron rápido. Tu hermano. DJ asintió. Y yo pregunté, ¿qué papel jugaba yo en tu plan? Seguir adelante, respondió, a rehacer tu vida. Solté una risa breve, amarga. Me enterraste viva con ese ataúd. Dije, ¿lo sabes? Jordi dio un paso hacia mí. Nunca quise hacerte daño. Y aún así, lo hiciste cada día durante años. Dentro de la casa, se oyó una risa infantil. Jordi se giró instintivamente hacia la puerta. Ellos no saben nada. Dijo, no los metas en esto. Tú los metiste, respondían a todos. El día que decidiste desaparecer, saqué el móvil del bolsillo. Esto ya no depende de nosotros, añadí. Depende de la verdad. Y esta vez, no pensaba guardarla para proteger a nadie que no se lo hubiera merecido. Jordi me miró como si acabara de darse cuenta de algo esencial. No de que estaba a punto de perderlo todo, sino de que ya lo había perdido. ¿Qué quieres?, preguntó al fin, con la voz tensa. ¿Dinero? ¿Venganza? Quiero que asumas las consecuencias, respondí en todas. Negó con la cabeza, nervioso. No entiendes lo que estás haciendo. Si esto sale a la luz, no solo me hundes a mí. Eso lo decidiste tú, dije. El día que fingiste tu muerte, abrió la boca para replicar, pero la puerta detrás de él se abrió de golpe. Clara apareció. ¿Quién es?, preguntó, aunque ya lo sabía. Nos miró a los dos, a Amy primero, luego a Ellen, y entendí que, hasta ese momento, ella también había vivido en una mentira cuidadosamente dosificada. Soy la mujer con la que se casó hace 12 años. Dije, la madre de sus otros hijos. Clara palideció. Jordi, susurró. Dijiste que estabas viudo. Técnicamente, respondí. Lo estoy. El silencio fue brutal. ¿Cuánto más no sé?, preguntó ella, mirándolo con una mezcla de miedo y rabia. Jordi bajó la cabeza. Clara, no es el momento. No, dijo ella, es exactamente el momento. Los niños aparecieron de nuevo al fondo del pasillo. Esta vez no les gritó que se fueran. Esta vez no pudo. Entrad dentro, dijo Clara con voz firme. Ahora esperó a que desaparecieran antes de volver a hablar. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. ¿Cuánto tiempo me has mentido? Años, respondí yo a las dos. Clara se apoyó en la pared, como si le faltaran fuerzas. ¿Y el dinero?, añadió, ¿también era mentira? Jordi levantó la vista bruscamente. Eso no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con todo, dije, porque es lo que te llevó a fingir un accidente, a pagar documentos falsos y a cobrar seguros como si estuvieras muerto. Clara lo miró horrorizada. ¿Cobrar seguros? No respondió. Voy a denunciar, dije con calma. Ya he hablado con un abogado. Jordi dio un paso hacia mí. Ana, si haces eso, no habrá vuelta atrás. Exacto. Clara me miró entonces a mí. ¿Y qué va a pasar con los niños? Esa pregunta me atravesó. Con los míos, dije la verdad. Con los tuyos, añadí también. Jordi se pasó las manos por la cara, derrotado. Todo se me fue de las manos, murmuró. No, respondí. Lo tuviste bajo control durante años. Solo que ahora
Ya no. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Esta vez no me siguió, esta vez no me pidió que me detuviera, porque por primera vez Jordi entendió que el miedo había cambiado de lado y que el suyo acababa de empezar. La llamada llegó esa misma noche en número oculto. Sabía que era él antes de contestar. Ana, dijo sin rodeos, necesitamos hablar con calma. Esto se nos está yendo de las manos. No. Respondí, se te fue de las manos hace años. Yo solo he dejado de mirar a otro lado. Guardó silencio unos segundos. He hablado con un abogado, continuó. Si denuncias, los niños sufrirán, saldrá en prensa. Se enterarán en el colegio. No puedes querer eso. Apreté los dientes. No utilices a nuestros hijos como escudo. Dije, ya lo hiciste demasiado tiempo. Podemos llegar a un acuerdo. Propuso, te transfiero dinero más del que te correspondería en un divorcio. ¿Dinero otra vez? ¿Cuánto vale para ti la verdad? Pregunté, no respondió. Ya tengo suficiente, añadí. No me compraste antes, no lo harás ahora. Colgué sin despedirme. Esa noche dormí poco, pero por primera vez no fue por el dolor. Fue por la anticipación. Sabía que Jordi no se quedaría quieto. Sabía que intentaría proteger lo único que le importaba, su control. A la mañana siguiente, mi abogado me llamó. Ha habido movimientos, dijo. Intentos de vaciar cuentas. ¿Traspasos apresurados? ¿Puede hacerlo? Pregunté, no sin dejar rastro. Y cuanto más se mueva, más fácil será probarlo. Sentí una calma extraña. ¡Que se mueva!, respondí. Recogí a los niños del colegio ese día con el estómago encogido. Me miraban como siempre, confiados e ignorantes del terremoto que se acercaba. Mientras cenábamos, mi hijo mayor me miró. Mamá, dijo, he soñado con papá. Me quedé inmóvil. ¿Sí?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Sí, continuó. Estaba vivo. El cuchillo resbaló de mis dedos. ¿Y qué hacía?, pregunté. Nada, respondió encogiéndose de hombros. Solo nos miraba desde lejos. Esa noche lloré en silencio. No por Jordi, por lo que aún les debía explicar. 2 días después, recibí la notificación oficial. La denuncia había sido admitida a trámite en fraude, falsedad documental, simulación de delito. Las palabras parecían irreales, hasta que dejaron de serlo. Mi abogado fue claro, la investigación sería profunda. Habría citaciones, registros. Preguntas incómodas. Nada volvería a ser privado. Cuando Jordi se enteró, no tardó en aparecer. Esta vez no llamó. Se presentó en mi edificio. Lo vi desde la ventana. Caminaba de un lado a otro, hablando por el móvil. Nervioso. Ya no parecía seguro. Ya no parecía invencible. Bajé. ¿No puedes seguir haciendo esto?, me dijo, nada más verme. Estás destruyendo familias. No, respondí. Estoy sacando la verdad a la luz. Mis hijos no tienen la culpa, dijo. Los míos tampoco, contesté. Y aún así, los dejaste huérfanos. Apretó los puños. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Nunca pensé que fingirías tu muerte, respondí. Se quedó sin palabras. Si esto sigue, dijo al fin, perderé la custodia. El dinero en todo, eso es asumir las consecuencias, dije. Algo que nunca hiciste. Durante un segundo vi miedo real en sus ojos. No a la cárcel, no a la ruina, a perder la imagen que tenía de sí mismo. Te odiaré por esto, murmuró. Lo miré con una serenidad que me sorprendió. Yo ya no siento nada por ti. Eso fue lo que más le dolió. Se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Lo vi desaparecerse y abajo, encorvado, pequeño, y entendí algo fundamental. El hombre al que enterré 3 meses atrás no murió en aquel ataúd. Murió el día que dejó de poder huir. La investigación avanzó más rápido de lo que Jordi había previsto. A los pocos días empezaron las llamadas oficiales citaciones. Requerimientos de documentación. Su nombre, que había estado muerto durante 3 meses, volvió a aparecer en sistemas que no perdonan errores. Un inspector me llamó una mañana. Necesitamos que venga a declarar, dijo, con todo el material que tenga. Entré en la comisaría con una carpeta gruesa bajo el brazo y la espalda recta. No iba como una mujer engañada. Iba como alguien que había decidido no proteger más mentiras ajenas. Conté todo,
el supermercado, la casa, la conversación, las transferencias. El inspector escuchó sin interrumpir. Al final asintió lentamente. No es la primera vez que vemos algo así, dijo, pero rara vez dura tanto tiempo sin fisuras. Las fisuras siempre estuvieron, respondí. Yo no las quise ver. Salí de allí con la sensación de haber cruzado un punto sin retorno. Esa misma tarde, Jordi intentó llamar otra vez, no contesté. Mandó mensajes. Esto se nos está yendo de las manos, piensa en los niños. Podemos arreglarlo, los borré sin leerlos completos. 2 días después, la policía se presentó en la casa donde vivía con Clara, no estaba allí. Había huido, la noticia llegó como un eco lejano, sin el impacto que hubiera tenido semanas atrás. No me sorprendió, en Jordi siempre había huido. Era su única estrategia, pero esta vez no corría solo. Las cuentas fueron bloqueadas. Las propiedades congeladas, el seguro bajo investigación. Clara me llamó esa noche. No sabía nada, dijo entre sollozos. Me dejó con los niños y una casa que ya no es nuestra. Cerré los ojos un segundo. Lo sé, respondí. Yo también creí durante años que no sabía nada. No supe qué más decirle, porque el daño ya estaba hecho. Jordi apareció una semana después. No por voluntad propia. Lo encontraron en un hotel barato a las afueras de la ciudad, sin tarjetas, sin acceso a dinero, sin el control que siempre lo había protegido. Cuando me avisaron, no sentí alivio en senticierre. La declaración final fue larga, fría, técnica. Él hablaba de errores, de miedo, de malas decisiones. Yo hablé de hechos, de documentos, de fechas, de hijos, preguntando por un padre muerto. El juez escuchó en silencio. Cuando terminó, Jordi no me miró. Ya no podía sostener mi mirada. Salí del juzgado con el sol de frente. Respiré hondo. Barcelona seguía ahí, indiferente. Vivan ese mismo día, me senté con mis hijos en el salón. Tengo que contaros algo. Les dije, me miraron atento. No usé palabras grandes, no usé rabia y usé verdad. Les expliqué que su padre había tomado decisiones muy equivocadas, que no estaba muerto, pero que había hecho cosas que tenían consecuencias, que ahora iba a estar lejos durante un tiempo. ¿Nos quiere?, preguntó el pequeño. Tragué saliva. Eso tendrás que preguntárselo a él algún día, respondí. Pero yo siempre voy a estar aquí. Me abrazaron, y en ese abrazo entendí algo que no había visto antes. La justicia no siempre repara, pero a veces libera. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. No porque todo estuviera resuelto, sino porque al fin ya no cargaba con una mentira que no era mía. Meses después, me encontré con Clara por casualidad. No fue incómodo, fue triste. Tomamos un café breve, sin reproches, sin dramatismos. 2 mujeres unidas por la misma mentira, desde lados distintos. Nunca pensé que alguien pudiera vivir así, me dijo, dividido. Yo tampoco, respondí, hasta que entendí que no estaba dividido. Estaba eligiendo, sintió. Ambas habíamos perdido algo, pero también habíamos recuperado algo esencial, en la verdad. Cuando nos despedimos, sentí compasión, no lástima, compasión real, porque entendí que Jordi no solo nos había engañado a nosotras, se había engañado a sí mismo. Esa noche, al acostarme, pensé en la mujer que fui durante años, la que justificaba ausencias, la que prefería no preguntar, la que confundía paz con silencio y la dejé ir. Hoy han pasado varios meses, desde el día en que vi a mi marido resucitar entre los pasillos de un supermercado de Barcelona. Si miro atrás, me cuesta reconocer a la mujer que fui entonces. Vivía en piloto automático, intentando sostener una vida que ya estaba llena de grietas mucho antes de que todo se rompiera. Creía que amar era aguantar, que confiar era no preguntar, que el silencio era una forma de paz. Me equivoqué. Jordi no murió el día que lo enterramos. Murió mucho antes, cuando decidió dejar de ser honesto y empezó a dividir su vida como si las personas fuéramos cuentas bancarias. Murió cuando eligió el dinero, el control y la huida antes que la verdad.
Hoy no siento odio, en el odio también ata. Y yo ya no estoy atada a nada que no sea real. Mis hijos saben lo que necesitan saber. No toda la verdad cruda, pero sí la suficiente para entender que su padre tomó decisiones graves, y que eso no tiene nada que ver con ellos. Les he enseñado que el amor no desaparece cuando alguien falla, pero la confianza sí, y eso importa. He aprendido a vivir con menos, pero con más claridad, menos comodidad, más dignidad, menos certezas, más presencia. Ya no busco explicaciones imposibles ni cierres perfectos. Algunas historias no se arreglan, se aceptan y se dejan atrás. Barcelona sigue siendo la misma ciudad, los supermercados siguen llenos, la gente sigue con su vida, la diferencia es que yo ya no camino dormida entre ellos. Si algo he aprendido de todo esto es que las señales siempre estuvieron ahí. No gritaban, pero tampoco callaban. Fui yo quien no quiso escuchar por miedo a perder una vida que creía segura. Y sin darme cuenta, casi me pierdo a mí misma. A veces no necesitamos que alguien vuelva de la muerte para despertar. Necesitamos el valor de mirar de frente lo que duele y decidir no vivir más en la mentira. Hoy sé que no soy la mujer a la que abandonaron fingiendo un accidente. Soy la mujer que se levantó cuando la verdad salió a la luz. Y si estás leyendo esto y algo dentro de ti se ha removido, si alguna vez has sentido que algo no encaja pero has elegido callar, quiero decirte algo importante. Escuchar tu intuición no te hace débil, te hace libre. Si esta historia te ha tocado, acompáñame. Suscríbete para no perderte las próximas historias reales que nadie se atreve a contar. Dale like y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías tenido el valor de enfrentarte a la verdad? A veces, una historia no cambia el pasado, pero sí puede cambiar el futuro de quien la escucha.